están, doctor Luis? Sí, estamos los 23. 23. Ya. Ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Ahora nosotros vamos a hablar acerca de la tromboembolia pulmonar. Primero vamos a hablar acerca de la definición, y es que la tromboembolia pulmonar va a pertenecer a una misma enfermedad junto a la trombosis venosa profunda. Esta enfermedad se la conoce como enfermedad trombótica venosa. Es una enfermedad en la cual se va a formar trombos a nivel de la sección venosa. La trombosis venosa profunda se genera trombos a nivel de los miembros inferiores, y estos trombos pueden ocluir venas a este nivel, o pueden progresar estos trombos hasta alcanzar la vena cava inferior, al corazón derecho, ir a la arteria pulmonar y producir un TEP, que es una tromboembolia pulmonar. En el 90 al 95% de las ocasiones, el origen del TEP va a provenir de una trombosis venosa profunda. En la epidemiología, este es el tercer síndrome cardiovascular agudo más frecuente después del infarto de miocardio y después del ictus, principalmente isquémico. La incidencia va a ir variando dependiendo de la zona en la que se encuentre, pero en promedio va a ir de 39 a 115 casos cada 100,000 habitantes, aunque la trombosis venosa profunda tiene una tasa de incidencia un poco más alta, que va de 53 a 162 cada 100,000 habitantes. En la etiología nosotros debemos recordar cómo se forman cómo se forman los trombos, y para que se formen los trombos tenemos que siempre acordarnos de la triada de Virchow. En la triada de Virchow es los tres aspectos fundamentales en los que se pueden formar un trombo. Primero tenemos el daño de la pared del vaso. Por ejemplo, este puede ser adquirido o puede ser hereditario. Adquirido en una aterosclerosis, donde el desprendimiento de este ateroma va a producir un daño a nivel de la pared del vaso, o hereditario, por ejemplo, en una vasculitis. También tenemos alteraciones en los factores de coagulación, como el factor 5 de Leydig, el factor 8, factor 9, etcétera, que van a predisponer a que el paciente tenga una hipercoagulabilidad. Luego tenemos éstasis venosa, al igual que el lentecimiento del flujo sanguíneo. Y esto se da principalmente cuando existe insuficiencia tricuspidea o insuficiencia de la arteria pulmonar. Va a producir que se dé una alteración del flujo laminar a nivel del corazón derecho, y esto puede precipitar a que se dé una tromboembolia pulmonar. Al igual que tenemos el estrechamiento, el entelcimiento y el flujo turbulento que se da a nivel de la trombosis venosa profunda, principalmente a nivel de miembros inferiores. Vemos como en la imagen inferior izquierda vemos el flujo normal a nivel de una vena, pero en la imagen de la derecha vemos un flujo turbulento, el cual va a aumentar el riesgo de que se formen trombos a nivel venoso, y esto puede ascender y formarse una tromboembolia pulmonar. También hay que recordar, y esto es muy importante, los factores de riesgo. Va a haber diferentes factores de riesgo dependiendo de cuán complejos sean. Y primero tenemos factores de riesgo alto o de riesgo fuerte.
que van desde la fractura de extremidades inferiores principalmente hasta encamamiento por más de 3 meses. También tenemos el reemplazo de cadera o reemplazo de rodilla, al igual que tenemos un infarto de miocardio previo a los 3 meses. Esto le da al paciente un alto riesgo a padecer una trombosis, una tromboembolia pulmonar. ¿Por qué en fracturas de extremidades inferiores? Porque se puede dar una embolia grasa, que como sabemos esto puede conllevar a que se ocluyan arterias a nivel, venas y arterias a nivel del pulmón. Al igual que una cirugía mayor, que es el reemplazo de cadera o el reemplazo de rodilla, donde se ha visto, según varios estudios, que hay un alto riesgo de padecer TEP. Luego tenemos los factores de riesgo moderado, que van desde transfusiones de sangre, quimioterapias, el uso de anticonceptivos orales, el puerperio, entre otras que ustedes pueden ver allí. También tenemos factores de riesgo leve, que son la mayoría de las patologías que presentan los pacientes, donde podemos ver diabetes, podemos ver hipertensión, obesidad, al igual que el embarazo y las venas varicosas. Aquí podemos ver una relación entre los factores de riesgo y la triada de Virchow. Aquí podemos observar que en un traumatismo puede haber éstasis venoso, lesión vascular y alteraciones de la coagulación, al igual que en un embarazo y puerperio puede haber éstasis venoso, al igual que alteraciones en la coagulación, y así con los diferentes factores de riesgo. Este es un estudio que se hizo en Quito, donde no les voy a comentar todo, pero les voy a comentar lo más superficial. Es donde se midió la incidencia de los factores, la frecuencia de los factores de riesgo en los diferentes centros hospitalarios. Se hizo en Enrique Garcés, en el Hospital de la Policía, en el HPAS, en el Eugenio Espejo y en el Hospital de las Fuerzas Armadas. Esto es para que tengan en cuenta que estos factores de riesgo van a estar van a ser frecuentes a nivel hospitalario, al igual que van a ser frecuentes en las áreas de servicio clínico y quirúrgico. Ya. Si me das el control, por favor, Juanito. Ya, entonces dentro de la fisiopatología, como vimos, se va a desencadenar por la ruptura de un trombo. En sí, esta se va a dar por una trombosis venosa profunda. Por lo general, esta debe ser proximal en la pierna, en la vena poplitea o también en la zona pélvica. Entonces, como vemos aquí, si este trombo es muy grande e inestable, con el flujo sanguíneo se va a romper y va a viajar por la circulación venosa hasta llegar por la vena cava hacia el corazón derecho. Entonces después va a viajar por las arterias y va a obstruir en sí la circulación venosa que va a ir hacia los alvéolos para oxigenarse. Ya, entonces, bueno, dentro de la fisiopatología nosotros tenemos que considerar que hay dos aspectos que van a estar comprometidos. Dentro de esto es la circulación y también el intercambio de gases. Esto se va a dar, como ya se mencionó, por una oclusión en las arterias pulmonares. Y esto en sí, en la circulación, lo que va a hacer es que va a inducir una vasoconstricción en esa área que va a estar mediada por la liberación de vasoconstrictores como el tromboxano A2 y la serotonina. Esto lo que va a ocasionar en esta área es que se aumente la resistencia vascular pulmonar. Y hay que considerar que la resistencia vascular pulmonar no es lo mismo que la presión arterial pulmonar. Entonces, la resistencia vascular pulmonar es, valga la redundancia,
la resistencia que pone el vaso para que se dé el flujo de sangre. Entonces esto en primera instancia lo que va a hacer es que haya una dilatación del ventrículo derecho para que supuestamente como para que haya, es un proceso de remodelación o de adaptación ante este aumento de la poscarga. Entonces va a haber esta dilatación del ventrículo derecho para poder contraerse supuestamente y poder eyectar el volumen que necesita y sobrepasar esta resistencia vascular pulmonar. Y todos estos procesos de compensación, que son la resistencia vascular pulmonar y la dilatación del ventrículo derecho, que en sí lo que tiene por objetivo es mantener el gasto cardíaco, que sería la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, esto va a hacer que aumente la presión arterial pulmonar. Entonces, esto ya en sí va a dar como que una complicación. De allí, en cambio, en la parte del intercambio de gases, aquí se va a ver afectada porque hay zonas en las que las arterias van a estar ocluidas, entonces va a haber un flujo reducido de sangre. Algo que me olvidaba de explicarles, perdón, es que dentro de las complicaciones dentro de las complicaciones porque se da esta dilatación del ventrículo derecho, es que va a haber también un aumento, va a demorarse más en su tiempo de contracción del ventrículo derecho, y esto va a hacer que haya una desincronización con el ventrículo izquierdo. Y como este va a ser más lento, va a hacer que su septo interventricular se desplace hacia la izquierda. Entonces aquí lo que va a ocasionar, obviamente aumentado a la dilatación, esto va a interferir con que el ventrículo izquierdo pueda llenarse de manera óptima en la diástole. Entonces aquí obviamente no va a tener el suficiente volumen de sangre para eyectarlo en la sístole, entonces va a verse afectado el gasto cardíaco sistémico. Y por esto es muy común que se dé la hipotensión sistémica. Ya. Ahora sí, les voy a hablar sobre la afección en el intercambio de gases. Como nosotros vemos aquí, bueno, el shunt no se le considera ahorita, pero el gráfico ayuda a explicar en sí el espacio muerto, que quiere decir que, bueno, va a haber un flujo reducido en ciertas arterias pulmonares que van a estar obstruidas por este émbolo. En cambio, va a haber un flujo excesivo a través de otros lechos capilares en los que su arteria pulmonar sí está permeable, o no, más bien, sí está perfundida, perdón. Entonces, aquí lo que va a haber es un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. Entonces, aquí cuando está obstruida la perfusión, es decir, la irrigación sanguínea, se va a conocer como espacio muerto. Además, vamos a ver un aumento en la resistencia de las vías respiratorias, un vasoespasmo, porque también toda esta cascada neurohumoral va a afectar también en el músculo liso de nuestras vías aéreas, y también hay una disminución de la distensibilidad pulmonar, muchas veces porque también hay edema, entonces esto va a afectar. Ya. Como ya se pueden dar cuenta, una de las complicaciones de esta tromboembolia pulmonar va a ser la insuficiencia cardíaca derecha, porque va a haber esta dilatación del ventrículo derecho. Y esto, bueno, en sí hay que considerar que se da porque hay un aumento de la poscarga. Ya les comenté que al inicio lo primero que va a ocurrir por esta obstrucción en la arteria pulmonar es un aumento de la resistencia de la arteria pulmonar. Entonces aquí las presiones van a estar aumentadas, lo que va a inducir a que se dé esta dilatación del ventrículo derecho.
Esto va a ocasionar la prolongación del tiempo de contracción y más que nada se da porque hay una elongación de los miocitos. Y todo esto también va a inducir a que haya una respuesta inflamatoria y que se den infiltrados inflamatorios porque el miocito va a estar sometido a estrés. Entonces aquí se va a dar también una miocarditis. Y lo que en sí también se puede dar es que se puede dar, no es común que se dé un infarto del ventrículo derecho, pero en sí, como está afectado el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, recordemos que la salida de la arteria aorta le va a dar también sangre a nuestro pulmón, porque lo que llega de la arteria pulmonar solo es sangre que va a oxigenarse. Entonces, si hay una disminución en este gasto cardíaco sistémico, va a haber menos aporte de oxígeno para el pulmón en sí, para el funcionamiento. Entonces, esto le puede generar cierto desbalance entre la demanda y el aporte de oxígeno. Y algo muy importante es que una de las complicaciones más graves y mortales de esta tromboembolia pulmonar es cuando se da un shock obstructivo. Entonces, todo esto de acá es en sí el ventrículo derecho. Y aquí, ¿qué pasa? Que, bueno, se da la dilatación del ventrículo derecho. Aquí también, por esta dilatación, sabemos que el anillo de la válvula tricúspide se va a ver afectada. También aumenta la tensión de la pared del ventrículo derecho para poder compensar el aumento de la resistencia de la arteria pulmonar y la presión. Esto va a desencadenar una activación neurohormonal que en sí tiene efectos ionotrópicos y cronotrópicos, es decir, van a aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, o sea, va a haber una sobredemanda al ventrículo derecho y esto va a ocasionar una inflamación miocárdica. Entonces, obviamente va a haber mayor demanda de oxígeno. Algo importante aquí es que va a haber mayor complicación cuando hay un cortocircuito auriculoventricular o entre las aurículas. No, aquí es un cortocircuito arteriovenoso intrapulmonar, es decir, que no hay este paso por los capilares. También esto lo que va a ocasionar es la isquemia, la hipoxia y se va a ver afectado la contractibilidad del ventrículo derecho. Y esto a la larga también va a ocasionar que el gasto del ventrículo derecho disminuya, es decir, la sangre que tiene que pasar, que regresó de todo nuestro organismo y tiene que llegar a los pulmones para oxigenarse. Recordemos que esa sangre va a llegar al ventrículo izquierdo a través de las venas pulmonares. Entonces esto significa que también se va a ver disminuida la precarga del ventrículo izquierdo. Esto va a disminuir el gasto cardíaco, la presión arterial sistémica en general y la perfusión coronaria también del ventrículo derecho se va a ver afectada, el suministro de oxígeno también al ventrículo derecho y también en sí como hay esta disminución del gasto cardíaco, en sí se puede dar una disminución en el aporte de oxígeno a todo el cuerpo en general y esto es lo que va a desencadenar el shock obstructivo que se caracteriza por una hipotensión y a la final muerte. Ya, entonces dentro de las manifestaciones clínicas, lo que nosotros tenemos que considerar es que va a haber tres aspectos importantes, que es la insuficiencia respiratoria, que se da porque hay una alteración en el estado hemodinámico, como vimos no hay una correcta ventilación, perfusión y esto nos da como un síntoma la disnea. Dentro del infarto pulmonar se da porque estos émbolos en las arterias o ya en capilares, lo que va a ocasionar es que se pueden romper estos y aquí puede ocasionar pleuritis, un derrame pleural o un síntoma característico o un signo característico, la hemoptisis.
Esto también va a desencadenar un dolor torácico porque ya si está en un área más periférica en la zona de la pleura, esto va a ocasionar dolor. Y dentro del colapso circulatorio es lo que les explicaba, que se ve afectado en sí el gasto cardíaco. Entonces hay una hipotensión, esto se va a manifestar como hipotensión. Hay también síncope, que son estos desmayos, y la cianosis también se puede presentar. Y ya cuando hay una complicación que ya va a evolucionar a una insuficiencia cardíaca derecha, hay la congestión sistémica con sus signos característicos como la ingurgitación yugular, la hepatomegalia, edema de miembros inferiores. Doctorita, ¿qué características tiene esa disnea en el paciente con TEF? ¿Mencionaba algo sobre eso? No, no que yo me acuerde, pero a ver. Regrésele a la diapositiva anterior. Ahí usted menciona solamente disnea, ¿no es cierto? Ahí. ¿Qué características tendrá la disnea? Doctor, no es una disnea de esfuerzo porque a medida que el paciente como tiene disminución del gasto cardíaco, si aumenta este gasto cardíaco porque hay afección del corazón derecho, va a hacer que la congestión, es decir, la hipertensión pulmonar aumente y esto exacerbe la hemoptisis o el edema pulmonar que puede existir. Bueno, verán, ustedes tienen que comprender de una situación. La TEF o la tromboembolia pulmonar ¿es agudo o es crónico? Generalmente, y todas las TEF son agudas, todas las TEF, porque no hay tromboembolia pulmonar crónica, o a menos que ustedes encuentren en algún libro que diga tromboembolia pulmonar crónica, se caracteriza por. No hay esa situación. Toda tromboembolia es aguda porque significa que un trombo ha migrado, ¿no es cierto? Ha migrado por los vasos sanguíneos desde los miembros inferiores hacia el pulmón, por toda la trayectoria que ya mencionaron, ¿no es cierto? Entonces, la clínica, la sintomatología de los pacientes va a depender del tamaño del coágulo que se haya impactado en algún segmento o en algún lóbulo del campo pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es muy probable que se hayan producido un émbolo, o sea, haya migrado un émbolo pequeñito y haya obstruido una arteria, una de las arteriolas pulmonares bien pequeñas, digamos que va a afectar 1 o 2 centímetros de toda el área pulmonar. ¿Dará una clínica significativa esta parte afectada? Es muy probable que no. Hay muchos pacientes que han hecho tromboembolias pulmonares muy pequeñas y que han pasado asintomáticos, sin ningún problema de disnea. Y solamente se ha podido encontrar esto en las autopsias de personas que han fallecido por otras causas, menos por una tromboembolia pulmonar. Entonces, la disnea va a depender del tamaño del coágulo que ha migrado. Si ha bloqueado solamente una pequeña zona a donde va a llegar la sangre para oxigenarse, o ha afectado un segmento, o ha afectado todo un lóbulo, o el coágulo se ha impactado en la arteria principal, derecha o izquierda, ¿sí? O sea, ha impactado en el tronco de la arteria pulmonar. Entonces,
Si se impacta en el tronco de la arteria pulmonar, ¿qué pasará, doctor Kevin? Si se impacta. Ustedes ahorita tienen esa imagen en pantalla. Usted ve el origen de la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Que se divide en la derecha y en la izquierda, ¿no es cierto? El tronco es antes de la división, desde que sale del ventrículo derecho hasta la división de las dos arterias. Eso es el tronco de la pulmonar. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si un trombo grande va y se impacta justo en la parte central del tronco de la arteria pulmonar? ¿Qué pasará, doctor Kevin? Si se impacta el trombo, primero sufrir una isquemia en ambos, o sea, perdón, isquemia, perdón, o sea, no viajaría la sangre a ambos pulmones, porque ahí está el trombo, entonces tendríamos afectación de ambos pulmones. ¿Ya? ¿Y qué pasará? ¿Cómo se manifiesta en el paciente? No podrá oxigenar la sangre, estará con disnea de leves esfuerzos. De leves. Sí, de leves esfuerzos, porque ya está en ambos pulmones, tal vez como en un pulmón ya, como solo un pulmón, tal vez a grandes esfuerzos se presente la disnea, pero ya cuando están los dos pulmones comprometidos, no podrá oxigenar de ninguno de los dos lados, entonces va a estar hasta en reposo con disnea, me imagino. Ya. Doctora Eva, ¿qué dice? Yo también concuerdo con aquello y también el paciente empezaría a sentir taquicardia porque, o sea, es que no estaría llevando el oxígeno, perdón, la sangre incluso al ventrículo izquierdo, porque como dice mi compañero, pues está obstruyendo el tronco, entonces no estaría pasando hacia los pulmones ni regresando a la aurícula izquierda ni al ventrículo, entonces no estaría llevando también la sangre a los demás órganos, entonces habría como los síntomas por hipoperfusión de los demás órganos. Bueno, doctora Janet, ¿será compatible un trombo en la arteria pulmonar, en el tronco de la arteria pulmonar? ¿Será compatible con la vida? Sí, no, ¿por qué? Yo creo que no, en realidad a mí me parece que, porque usted dijo que se obstruiría ya el tronco pulmonar, entonces más bien me parece que las manifestaciones clínicas del paciente incluso serían más graves, sería ya casi como un infarto, porque ahí se detiene toda la circulación del cuerpo, entonces creo que ahí ya se termina todo, ni siquiera creo que tendría tiempo de decir qué manifestaciones tiene. Perfecto. Doctores, cuando se impacte un trombo en el tronco de la arteria pulmonar, eso no es compatible con la vida. Pongamos un ejemplo. A ver, un paciente de 70 años sufre una caída, del primer piso accidentalmente y se fractura el tercio medio del fémur izquierdo. A los pocos minutos de la caída, a los 2-3 minutos de la caída, presenta una disnea súbita. Disnea súbita. Cianosis intensa de inmediato. Taquicárdico, taquipneico, con una frecuencia respiratoria de por lo menos unas 40 por minuto. Y tiene apenas 2-3 minutos de haberse caído. Este paciente está con una presión arterial de 60-40. Frecuencia cardíaca de 120-130 por minuto. Entonces, ¿en qué estarían pensando en este momento? ¿Un shock hipovolémico? ¿No desayunó? ¿Le dio la insolación? ¿En qué estarían pensando?
estaremos pensando en una TEP, porque como dijeron, los factores de riesgo alto para que se presente la TEP, además de la edad, era estas fracturas a nivel de miembros inferiores. Lo que pudo pasar es que al paciente le pudo dar una embolia grasa por esta fractura que tuvo a nivel de miembro inferior, lo cual ascendió por vena cava inferior a corazón derecho y se impactó a ese nivel de corazón, de pulmonar, y tenemos todas las manifestaciones clínicas que presentó. Perfecto. Puede haber ocurrido dos cosas ahí, ¿no es cierto? Dos cosas. Por las fracturas de huesos largos puede producirse una TEF, o sea, con las características, una tromboembolia, puede producir una tromboembolia venosa con migración hacia el pulmón y producir una tromboembolia pulmonar, ¿no es cierto? De una TBP puede progresar a una TEF, ¿no es cierto? Si se presentan bueno, primera cosa. La segunda cosa que puede presentarse es, como dice el doctor, una tromboembolia grasosa. Generalmente de huesos largos existe el riesgo de que migre la grasa que existe en la médula a través de las venas, migre y se vaya al pulmón produciendo una trombosis grasosa. Es mucho más grave. La trombosis grasa es más grave que una trombosis, que una tromboembolia pulmonar, que una trombosis venosa. La grasa es peor, tiene mucha más mortalidad que una trombosis venosa. Entonces, cuando ustedes, doctores, tengan un paciente que tenga factores de riesgo que ya acabaron de mencionar hace un rato, factores de riesgo. Por ejemplo, este paciente que les menciono, con caída desde el primer piso en forma accidental, con fractura en el tercio medio, e inmediatamente presenta disnea súbita, inmediatamente, 2-3 minutos máximo, con cianosis bien pronunciada, taquicárdico, taquipneico, se ahoga ese paciente. Ese paciente está de seguro con una trombosis, con una tromboembolia pulmonar, y de seguro está afectando bien el tronco de la pulmonar o bien una de las ramas principales que va hacia cualquiera de los dos campos pulmonares, derecho o izquierdo, cualquiera de las dos ramas. Cuando tengan esa clínica, doctores, actúen, mejor dicho, es casi imposible salvarle la vida si se ubica el émbolo en el tronco de la arteria pulmonar. Es casi imposible salvarle la vida. Porque ustedes no van a tener tiempo para nada. ¿De qué les sirve ponerle oxígeno? ¿Les servirá ponerle oxígeno, doctora Janina? ¿Les servirá a este paciente ponerle oxígeno ese rato? Si está así. Creo. ¿Qué dice, Doc? Tranquila, hable nomás, a mí también me pasa lo mismo. Bueno, hasta que le vea al perrito. Doctor Jefferson, ¿qué dice? ¿Le servirá administrar oxígeno a este paciente que tiene una tromboembolia en el tronco de la pulmonar? Y ese paciente está así. ¿Le servirá? No, no le serviría, Doc. ¿Por qué? Porque al no haber bueno, si es que en caso de que el trombo o el émbolo esté a nivel de la arteria principal o en una de sus dos ramas, la sangre obviamente no va a pasar. Entonces, nada serviría si administraríamos masivamente oxígeno porque no hay sangre para que se intercambie. Perfecto. Si se ubica en el tronco de la pulmonar y ese paciente está completamente cianótico, o sea, realmente no es compatible con la vida. Ese paciente en 2 minutos, 3 minutos más, se muere hasta que usted logre
logre anticoagular o entrar directamente a la arteria pulmonar por cateterismo y administrar streptoquinasa para desintegrar al coágulo, hasta que realice ese procedimiento, ese paciente está muerto. O sea, un trombo en el tronco de la pulmonar no es compatible con la vida, por más esfuerzos que se hagan. Ahora, si se ubica el trombo en la arteria pulmonar derecha o izquierda, bloqueando todo el campo pulmonar derecho o izquierdo, ¿tendremos chance de salvarle la vida, sí o no? ¿Y por qué, doctor John? Sí habría oportunidad porque, digamos, compensaría la falta del intercambio gaseoso que está haciendo el un campo, ya sea izquierdo o derecho, el otro pulmón, que está, digamos, sin el émbolo en este caso, y pues tendríamos un poco más de tiempo, sí, porque puede que después se descompense el pulmón por estar mucho tiempo ejerciendo la función de dos órganos a la vez, es decir, del pulmón afectado y obviamente la función propia del mismo lado. Entonces, o sea, en resumidas palabras, sí había oportunidad. Y ahí sí se presentarían las manifestaciones, como habíamos mencionado, la disnea, la taquipnea, perdón, y la taquicardia, que eran las que se iban a manifestar en mayor frecuencia. Bueno, sí es un poco, digamos, un poco cruel decir esta cuestión, pero sí tiene un 50% de posibilidades de vivir y 50% de morirse este paciente. Cuando un pulmón está completamente afectado, sí trata de compensar el otro, sí es verdad. Pero para tratar de compensar el otro pulmón, tiene que aumentar el volumen sanguíneo circulatorio de las arterias pulmonares al pulmón sano, que sí va a aumentar, pero no va a lograrlo en forma rápida, ¿sí? Y para aumentar el riego o llevar sangre venosa para que se oxigene, tiene que aumentar las redes venosas, las redes arteriales, otras vías, ¿no es cierto? Para poder llegar con más sangre a los alvéolos y realizar la hematosis. Pero para eso se requiere de mucho tiempo. Entonces, sí existe también posibilidades de muerte cuando se afecta todo el campo pulmonar, sea derecho o izquierdo. Mitad, mitad. Si es que los médicos diagnostican rápido y llegan, porque de ley tienen que hacer anticoagulación, entrar por cateterismo cuando se trata de una de estas arterias principales. Entrar por cateterismo, administrar streptoquinasa y destruir el coágulo. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero igual, la disnea, en todas las trombosis, doctores, la disnea tiene que ser súbita. Esa es la característica. Porque en la neumonía también se presenta disnea. En la EPOC también hay disnea. Pero en la característica de la disnea, en la tromboembolia pulmonar, es que es siempre súbita, doctores. Siempre súbita, disnea súbita. Ahorita estoy bien y de pronto estoy con disnea. Eso es disnea súbita. Entonces, doctores, si ustedes ponen en los exámenes cuál es la característica, ¿sí? O el síntoma principal para un posible diagnóstico de TEV, y ustedes ponen solamente disnea, la disnea se presenta en cualquier otra patología. Tienen que siempre colocar disnea súbita para que tenga características orientadoras hacia un posible diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, si se ubica el trombo, por ejemplo, en una de las arterias que va más arriba hacia el lóbulo, al lóbulo superior del campo pulmonar derecho,
entonces tendremos más chance. O sea, sí se presentará disnea súbita, comenzará a desaturar, ¿no es cierto? Comenzará a desaturar, también presentará taquipnia, taquicardia, ¿no es cierto? Se va a presentar esos síntomas. Doctores, la hemoptisis, hasta ahora, de todos los pacientes que he visto en el hospital por TEF, no he visto hemoptisis, pero que sí se puede presentar, se puede presentar. ¿Por qué se presentan las hemoptisis en las TEF? ¿Se imagina algo usted, doctor Juan Patricio? Se puede presentar la hemoptisis porque al haber un trombo que obstruye el correcto flujo y la correcta perfusión, va a aumentar la presión a ese nivel, y si aumenta la presión se va a dar una hipertensión pulmonar que puede hacer que ese vaso se rompa y se dé toda la extravasación hacia los alvéolos y puede producirse hemoptisis. Aumente la presión. Usted sabe que las arterias y las arteriolas tienen una buena pared. La pared es gruesa en relación a las vénulas, ¿no es cierto? Y a las venas. Que se rompa la pared de una de las arteriolas por aumento de presión a ese nivel, bien dudoso. Bien dudoso. Doc, Sí. mencionaba que cuando los émbolos son muy pequeñitos, tal Ya. vez puede pasar a áreas más como de los capilares, entonces ahí puede hacer la hemorragia cuando son pequeñitos. Y por eso hasta se van a áreas más distales y puede ocasionar este dolor torácico porque también afecta a la pleura. Ya. Ahora, para que se produzca hemoptisis, eso tiene que significa que debe existir destrucción, ¿no es cierto? Destrucción del tejido adyacente. Es decir, a nivel de la membrana respiratoria de uno de los capilares, ¿no es cierto? La membrana respiratoria que incluye todo eso. Y del tejido intersticial, ¿no es cierto? Entonces, pero si se clava ahí un émbolo y se va hacia la parte más distal, como usted dice, doctorita, a la parte inicial, pongamos a las vénulas, que ya coge sangre oxigenada, ¿no es cierto? Ya en las vénulas está sangre oxigenada. Probablemente a nivel de las vénulas, si se clava ahí, probablemente existe ese problema. Porque el grosor de las vénulas es menor que de las arteriolas. Si se producen trombosis en la circulación arterial del pulmón, no hablemos de la arteria pulmonar, sino en la circulación con sangre oxigenada, ramas de la arteria aorta que van a suministrar oxígeno al tejido intersticial del pulmón. Cuando se producen ahí trombosis, ahí sí se producen infartos, porque se está taponando una arteria que va con sangre oxigenada como a cualquier tejido. Entonces, ahí sí se produce necrosis del tejido, se licúa y se abre a los alvéolos. Cuando hay una trombosis, pero de las arterias que llevan sangre oxigenada a nutrir al tejido pulmonar. Difícilmente se observa rotura de vasos sanguíneos de la arteria pulmonar que lleva sangre venosa al pulmón o más allácito de las vénulas. Por esa situación, la verdad, es un poco difícil observar que haya hemoptisis, que exista hemoptisis en los pacientes con tromboembolia pulmonar. ¿Qué más? El dolor torácico que menciona la doctorita. El dolor torácico es cuando la trombosis se produce en las áreas periféricas, cercanas a las pleuras, y afecta a la pleura. Entonces, ahí se produce el dolor torácico.
¿sí? Es interesante esta situación porque la clínica va a ser totalmente diferente en la mayor parte de pacientes dependiendo del tamaño del trombo que haya migrado. ¿Cuándo se presentará? ¿Cuándo se presentará síncopes y la hipotensión? El síncope y la hipotensión se presenta cuando se ha afectado todo un lóbulo o los dos lóbulos o se ha afectado todo un pulmón. Ahí va a haber los famosos síncopes, hipotensión por falta de la precarga, ¿no es cierto? Por falta de la precarga en el corazón izquierdo. Por eso se va a producir estos síncopes y la hipotensión. Entonces, recuerden, doctores, de esta situación. Disnea súbita, taquicardia, taquipnea, puede haber cianosis, sí puede haber cianosis, va a existir y de ley tiene que existir desaturación. Dolor pleurítico o dolor costal, puede haberlo. Hemoptisis, puede haberlo. O sea, estos dos últimos puede haber o no puede haber. ¿De acuerdo? El síncope y la hipotensión puede haber solamente cuando grandes segmentos o lóbulos se encuentren afectados y disminuyan la precarga sistólica en el corazón izquierdo. Correcto. ¿Alguna pregunta, doctores? Doc, yo tengo una pregunta. Es que en el gráfico se señala que hay una región de infarto, pero el trombo estaría en las arterias que vienen del tronco de la pulmonar, entonces sería circulación venosa y no debería haber infarto. No debería haber infarto, doctor. No debería. Este gráfico, lo que yo le entiendo, es que está simplemente señalando el sitio a donde la sangre no llega a perfundirse, no llega a oxigenarse. Simplemente eso es lo que yo le entiendo de este gráfico. Es decir, donde está impactado ese trombo, no deja pasar sangre a que se oxigene en todo ese sitio. Pero no está infartado, porque el infarto se da siempre cuando hay circulación arterial con sangre oxigenada. Doc, disculpe, una aclaracióncita ahí. En la guía de donde sacamos esto, decía que el infarto pulmonar, como se le denomina así, no es por el infarto como lo conocemos, como usted nos explica, sino por la presencia de hemoptisis, pleuritis y derrame pleural. A eso le llaman infarto pulmonar en este caso. Bueno, cuando ya existe destrucción, sí hay, doctores, una trombosis, cuando son pequeñitos los trombos, ahí sí puede dar la tromboembolia crónica, porque no da una clínica florida. Está el trombo ahí, se encuentra el trombo ahí, pero no da clínica. Entonces, un coágulo que permanece mucho tiempo ahí se cronifica. Y al cronificarse, puede sí dar estos problemas de pleuritis. Y en muchas ocasiones sí da derrame pleural también cuando ya se ha afectado una zona como se está señalando ahí. Sí puede haber derrame pleural y las famosas pleuritis. Pero la licuefacción del tejido puede darse cuando ha sido un coágulo bien pequeñito y ha permanecido mucho tiempo. Porque si es un coágulo grande, no le da chance de hacer estas situaciones. Tiene que resolverse muy rápido porque la clínica va a ser muy florida y el paciente no va a tolerar mucho tiempo con disnea y todos los síntomas que hemos mencionado. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, doctores? Doc, los síntomas que nos dijo que pueden estar o no estar, ¿cuáles eran? ¿Síntomas de qué, perdón? Que nos dijo que sí pueden presentarse, pero no es que sean específicos de eso. Patognomónicos, ya. La hemoptisis y el dolor torácico. El dolor torácico va a depender si es que el trombo está ubicado en las áreas periféricas, cercanas a las pleuras. Y la hemoptisis va a depender si es que existe o no ya un infarto o necrosis o licuefacción del tejido pulmonar.
Ya, muchas gracias, doctor. Bueno. Bueno, siga, doctorita. Ya, ahora les vamos a hablar acerca del diagnóstico. Este diagnóstico hay que tener en cuenta que esta es una enfermedad con alta morbimortalidad, por lo cual debemos tener en claro los pasos a seguir ante una sospecha de TEP. Entonces vamos a tener diferentes tipos vamos a tener diferentes escalas para medir el riesgo o la probabilidad de padecer tromboembolia pulmonar. Por una parte tenemos la escala de Ginebra y al otro lado tenemos la escala de Wells, que son las dos escalas más utilizadas para poder valorar el riesgo de esta patología. Y vemos cómo toma en cuenta desde que haya existido trombosis venosa o tromboembolia pulmonar previa, cuestiones de hipertensión, también la hemoptisis, como dijo el doctor, toma en cuenta también la edad y esto lo va a ir puntuando según varios criterios. Hay la escala de Ginebra original, que el puntaje va desde 1 hasta 5, y la escala de Ginebra simplificada, que es la que más se utiliza, que va generalmente de 1 a 2 puntos. Esto nos va a dar la suma de todos estos factores, nos va a dar una puntuación en 3 niveles, donde hay la puntuación baja, intermedia y alta de padecer tromboembolia pulmonar, al igual que en algunos centros hospitalarios la puntuación la hacen en 2 niveles, TEP improbable y TEP probable según los puntajes. Luego tenemos la escala de Wells, que igual se utiliza para poder relacionar la tromboembolia pulmonar y toma en cuenta desde signos de una trombosis venosa profunda, intervención quirúrgica, inmovilización, 4 semanas, neoplasias, hemoptisis, y también da una probabilidad clínica baja, intermedia, alta, al igual que las subdivisiones en improbable y probable. Estas dos escalas nos sirven para poder categorizar a la presencia de TEP, y es que se espera que si tenemos le hacemos toda la suma y nos da una categoría baja, se puede presentar 10% de las personas, se puede presentar TEP realmente. Si nosotros sumamos y nos da una TEP intermedia, en el 30% de esas personas puede presentarse TEP verdaderamente. Y si nosotros hacemos toda la suma y nos da un riesgo, una probabilidad clínica alta, nos dice que más de un 65% de esos pacientes pueden presentar tromboembolia pulmonar, al igual que el 12% en improbable y el 30% en probable. Luego de hacer el criterio o los pretest, nosotros... Doctor, ¿no le encontró por puntajes esos criterios de Wells? Sí, aquí están las puntuaciones de 3 puntos, 1,5 puntos, 1 punto, y aquí las probabilidades. Sí, pero por ejemplo, si usted dice tiene primera posibilidad de diagnóstico de TEP, es decir, usted dice, a ver, mi paciente tiene todas las características clínicas y los factores de riesgo para tener TEP. Esa es mi primera posibilidad clínica. Entonces ya tengo 3 puntos. Segundo, dice, signos de una trombosis venosa profunda. Y bien que mencionamos esto, doctores. Cuando ustedes vean que un paciente tenga factores de riesgo, paciente encamado, paciente con postquirúrgico, paciente que toma anticonceptivos, paciente sedentario, paciente obeso, entre otros factores que mencionaron en el listado ustedes, si ustedes tienen en ese paciente una disnea súbita, y más cuando ustedes estén en el hospital con paciente encamado o fracturado o postoperatorio, presenta disnea súbita, taquicárdico, taquipneico y comienza a desaturar, doctores, lo primero que tienen que hacer es lanzarse a las piernas. Así les digo para que me entiendan.
láncese a las piernas del paciente. Si está cubierto con cobijas, descúbrale. Vaya directito a las piernas. Y si el paciente tiene una de las dos piernas con edema, en relación a la otra, edematosa, ¿no es cierto? Y ustedes le doblan la rodilla y le presionan la pantorrilla, presionan la pantorrilla de esta manera, le cogen ustedes frente a la tibia, ponen las manos detrás en la pantorrilla y le presionan así. Le presionan y si existe dolor, ese es un signo de Hoffman positivo. Signo de Hoffman positivo. Si tenemos un edema unilateral, repentino, con un signo de Hoffman positivo, eso significa que este paciente tiene una trombosis venosa profunda. Entonces, porque dentro de los criterios de Wells, ustedes tienen que haber valorado eso previamente. Por eso ahí dice, signos de una trombosis venosa profunda. Vale 3 puntos. Ya tendrían 6 puntos. Dice TEV o trombosis venosa profundas previas. Para eso es la historia clínica. Es decir, ustedes en la historia clínica cuando ingresó el paciente ya tenían que haber preguntado los APP, ¿no es cierto? Antecedentes patológicos personales. Y si el paciente dice, doctor, a mí hace 4 años me dio una trombosis venosa profunda. Yo tenía varices y me dio una trombosis. Pero me operaron y me trataron ese problema y estoy libre. Antecedente de trombosis venosa profunda. Eso vale 1.5 de puntos. Entonces, y ustedes le van sumando así, frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto vale 1.5. Si tiene antecedentes quirúrgicos o inmovilización durante las últimas 4 semanas, vale también 1.5. Si tiene antecedentes de cáncer, de algún tipo de neoplasias tratados durante los últimos 6 meses, o está en tratamiento paliativo, las neoplasias también son factores de riesgo para trombosis, vale 1 punto. Si ha tenido hemoptisis, 1 punto. Entonces, ahora, la probabilidad clínica, sí está bien aquí, los puntos que usted que menciona aquí. Dice que tiene una alta probabilidad, ¿no es cierto? Ya sumado los puntos anteriores, tiene una probabilidad alta cuando tenga mayor a 7 puntos, sumados todos los anteriores. Por decirles, tiene antecedentes de intervención quirúrgica, 1.5. La primera posibilidad que usted tiene de TEV, 3, serían 4.5. Además, se lanzó a las piernas y está hinchada las piernas, 3 puntos. Serían 7.5. Ya solo con esos 3 criterios, ya tenemos una alta posibilidad de tener tromboembolia pulmonar. No sé si me hice entender esto, doctores. Los criterios de Wells, estos son los más importantes que ustedes deben llevar en su celular, porque es difícil aprenderse de memoria los puntos en su celular. Cuando usted tenga sospechas, abra su celular, abre la pantalla y ve cuántos criterios de Wells tiene positivos. Y de acuerdo a eso usted dice tiene probabilidad alta, probabilidad baja, probabilidad intermedia, o dice no tiene ningún, no cumple con ningún criterio de los de Wells, por lo tanto este paciente no tiene tromboembolia pulmonar. Estos criterios, doctores, son muy importantes para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Pero para eso ustedes deben tener a la mano también los criterios para trombosis venosa profunda. Las dos van de la mano, doctores. En una mano ustedes deben tener los criterios para una trombosis venosa profunda y en la otra mano los criterios para la trombosis, para la tromboembolia pulmonar. Porque las dos se juntan.
como ustedes ven aquí dentro de esta escala. ¿De acuerdo, doctores? ¿Alguna pregunta ahí? Siga, doctor. Ya, una vez que nosotros hemos hecho la valoración clínica pretest con ya sea la escala de Ginebra o la escala de Wells, nosotros valoramos si se trata de una probabilidad baja, intermedia o alta de nuestro paciente a padecer TEP. Cuando los pacientes tienen una probabilidad baja o una probabilidad intermedia, es la duda clínica que nos surge si en realidad puede el paciente padecer o no padecer TEP, porque como vemos los signos o síntomas no son muy patognomónicos de esta enfermedad, sino que también se pueden dar en otras enfermedades. Entonces, para que no haya gasto de recursos o no se haga pruebas innecesarias, se ha desarrollado estos criterios de exclusión que nosotros debemos tener en cuenta para poder descartar de que se trataría de una TEP. Entonces, se debe presentar estos 8 criterios de exclusión y nosotros descartamos que el paciente tenga TEP con más de un 90% de especificidad. Entonces, primero que un paciente tenga menos de 50 años. Segundo, que un paciente no tenga tenga un pulso menor de 100 latidos por minuto, al igual que la saturación sea mayor a 94. Como dijo el doctor, en los pacientes que tienen TEP se va a presentar una inflamación en uno de los miembros inferiores, entonces no debe haber inflamación en ninguno de los miembros inferiores, no debe haber hemoptisis, el paciente no debe decir que tuvo un traumatismo fuerte o una cirugía reciente, al igual que ausencia de antecedentes de enfermedad trombótica venosa, al igual que el paciente no puede estar en un tratamiento hormonal oral. Entonces, con todos estos criterios, nosotros podemos decir en una probabilidad baja o hasta intermedia, podemos decir que no se trataría de una TEP. Luego, nosotros si tenemos una probabilidad baja o intermedia, también para un poco sacarnos de la duda, podemos hacer el dímero D. Y es que el dímero D es producido o es producto de la escinsión, de la fibrólisis. Entonces tenemos que se forma la fibrina y luego se va a producir, nuestro cuerpo va a tratar de desintegrar el trombo y esto lo hace gracias a la plasmina. Entonces la plasmina va a desintegrar la fibrina y uno de estos productos va a ser el dímero D que nosotros podemos cuantificar. Entonces, el dímero D generalmente se lo hace ahora por técnicas de ELISA cuantitativa y tiene una sensibilidad del 95%. Es decir, que si el paciente presenta un dímero D positivo, un dímero D alto, el paciente va a tener una patología. Hay que tener en cuenta que a medida que aumenta la edad, también este dímero D va a variar, por lo cual también hay un valor de corte ajustado a la edad, en el cual nosotros tomamos la edad del paciente, siempre y cuando el paciente sea mayor a 50 años, y lo multiplicamos por 10 microgramos litro para obtener así el límite de ese paciente según la edad. Entonces nosotros tenemos una sospecha clínica, una sospecha de TEP y valoramos el riesgo. El riesgo es bajo o intermedio. Nosotros hacemos el dímero D, porque si el riesgo es alto en cualquiera de los dos casos, nosotros hacemos una prueba más específica que les voy a comentar a continuación. Si el dímero D está a menos de 500 microgramos por litro, descartamos la TEP porque esta va a presentar una buena especificidad. Sin embargo, si el paciente presenta más de 500 microgramos por litro, nosotros no podemos decir que se trataría de una TEP, necesitamos hacer otros estudios como una angiotomografía. Ya. Siempre que tenemos nosotros un
un problema pulmonar, el paciente dice que presenta disnea, presenta dolor torácico, lo primero que hacemos es una RX de tórax. No es lo que, cuando nosotros diagnosticamos TEP, no es lo que vamos a pedir, pero en la clínica habitual es lo que nosotros pedimos ante esta sintomatología para descartar cualquier otros problemas como neumonías o neumotórax. Entonces, este RX va a presentar una sensibilidad y una especificidad bajas. Sin embargo, existen ciertos signos que nos puede servir para poder dirigir nuestro diagnóstico hacia el TEP. Y primero vamos a tener el signo que es el signo de Westermarck. En este vamos a tener que se presenta una oligoemia periférica localizada, secundaria a un émbolo, y vamos a tener como hay se va a presentar los campos pulmonares más radiolúcidos. Se va a presentar un campo pulmonar o una sección del campo pulmonar más radiolúcida. Esto se debe a la oligoemia que existe por una embolisis pulmonar. Aquí se presenta en las flechas que vemos aquí en la imagen superior izquierda, al igual que en la imagen superior derecha, vamos a ver que se encuentra a nivel del pulmón derecho, en el lóbulo superior, se va a encontrar este signo muy característico de Westermarck. También vamos a tener la joroba de Hampton. En este se va a presentar opacidades en forma triangular generalmente, con la base hacia el tórax, hacia la pleura, y con el vértice hacia donde se puede encontrar el émbolo. Como vemos aquí, en esta radiografía RX de tórax, vamos a ver el signo de Westermarck con esta sección de radiolúcida, al igual que vamos a ver la joroba de Hampton con esa opacidad triangular, con el triángulo hacia donde existe el émbolo. Esos son los dos signos característicos. Puede existir ciertas consolidaciones. Estas consolidaciones son múltiples, al igual que puede existir derrame pleural hemorrágico. Generalmente se da a nivel de un solo campo pulmonar. Luego tenemos el diagnóstico también se hace por medio de gasometrías y un electrocardiograma. Estos son pruebas que se hace para descartar otras patologías. Sin embargo, la TEP también presenta su estructura característica, y en la gasometría vamos a ver una hipoxemia, al igual que puede existir una normocapnia o una hipocapnia. Y en el electrocardiograma vamos a tener una taquicardia sinusal, una desviación del corazón hacia la derecha, y algo muy característico que va a ser este S1, Q3, T3. Entonces, en el electrocardiograma nosotros perdimos un electrocardiograma con todas las derivaciones, y vamos a ver cómo hay una profundidad en D1, a nivel de S vamos a ver que está muy profundo. A nivel de Q, en D3 también vamos a ver que está muy profundo, muy alto en la Q, va a presentarse muy alta, y la Q va a presentarse muy baja, como vemos aquí en D3, y también tenemos que en D3 también va a presentarse una inversión de la onda T. Entonces, teniendo en cuenta ese S1, Q3 y T3, nos puede dirigir hacia un TEP. Al igual que vamos a presentar taquicardia sinusal y una desviación hacia la derecha. Algo que es el gold estándar para nosotros diagnosticar y confirmar que se trata de una TEP es una angiotomografía computarizada, y vamos a ver que esta presenta una sensibilidad del 83% y una especificidad del 96%, donde si la angio-TC nos da negativa,
en un riesgo bajo vamos a presentar una especificidad del 96%, lo cual nos quiere decir que descartaríamos definitivamente que se trataría de una TEP si la angio nos da negativa. Si la angiografía nos da positiva, nosotros vemos que la sensibilidad, en el caso de que el riesgo sea alto, la sensibilidad es de más del 96%, intermedio es la sensibilidad más del 94%, por lo cual podríamos confirmar. Sin embargo, la sensibilidad es en un riesgo bajo, es del 58%, lo deberíamos indagar aún más en los aspectos clínicos y de laboratorio para poder descartar o confirmar por esta baja sensibilidad que tiene. Y esto se debe principalmente a que esta prueba diagnóstica puede detectar los émbolos en vasos hasta de cuarto orden, es decir, con más de 7 milímetros de diámetro. Entonces, aquí les voy a mostrar las imágenes de una angiotomografía, obviamente con contraste, donde se puede observar los émbolos a nivel de tanto de campo pulmonar derecho como campo pulmonar izquierdo. Son las estrellitas que vemos aquí. Y aquí se va a presentar una hipodensidades, porque obviamente no puede tomarse el contraste. Podemos ver más claramente en esta parte de la flecha amarilla cómo se encuentra el émbolo a nivel de este campo pulmonar. Al igual que no solo puede existir cerca del hilio pulmonar, sino también más a nivel de las arterias segmentarias, más profundamente, como vemos aquí en la imagen amarilla. Y aquí les quería mostrar esto. Bueno, aquí tenemos una tomografía que ha sido tomada en una paciente que tenía un dímero D cerca a 2000. Como vemos, el dímero D está súper aumentado, por lo cual le hicieron a esta paciente una angiotomografía. Entonces vamos a ir observando cómo a medida que avanzamos en la tomografía podemos ver el trombo. Aquí se encontraría un trombo a nivel de este campo pulmonar, al igual que se encontraría un trombo a nivel del otro campo pulmonar. Esta es una tomografía obviamente que se hace con contraste, por lo cual los pacientes que no tengan insuficiencia renal o tengan insuficiencia hepática, al igual que presenten alergia a los medios de contraste, no se va a poder realizar estas pruebas. Aquí tenemos una angiotomografía con corte coronal, que igual va a mostrar lo que les comentaba anteriormente de el trombo. Aquí vemos cómo se forma el trombo a nivel de este campo pulmonar, el campo pulmonar derecho, y también había un trombo a nivel del campo pulmonar izquierdo. Entonces vemos cómo la angiotomografía, obviamente con mayor experticia, se puede diagnosticar una TEP, y es el gold estándar para nosotros poder identificar esta patología. Luego también tenemos otras pruebas diagnósticas. Estas se utilizaban antes de que se perfeccionara esta angiotomografía, y teníamos la gramografía en la cual valoraba la ventilación y la perfusión. Como ven, en la imagen A es lo que sucede en una gramografía. De manera normal vemos como todos los campos pulmonares están correctamente ventilados y perfundidos, pero en la imagen B ya varía, el color va variando, donde ya se ve alteraciones en la ventilación y en la perfusión, al igual que esos signos de cuña a nivel de los vértices. Igual en las imágenes C, en la gamografía C, también se puede observar que existe cierta alteración a nivel de las bases, principalmente pulmonares.
Y otra prueba que se puede utilizar, estas se utilizan, como les decía anteriormente, si el paciente no puede soportar el medio de contraste o en las pacientes embarazadas por cuestiones de la radiación. Y también podemos hacer un eco de miembros inferiores donde se puede observar, esto es para diagnosticar la trombosis venosa profunda, para observar que existen trombos y émbolos a este nivel y donde aumenta el riesgo de padecer tromboembolia pulmonar. Luego tenemos el pronóstico. Una vez que nosotros diagnosticamos que el paciente, con la gramografía, diagnosticamos que el paciente tiene trombosis venosa profunda, lo que debemos hacer, mandamos el tratamiento y también hacemos el pronóstico. Y el pronóstico se puede hacer de dos formas. La una es con las troponinas. Recordemos que las troponinas nos sirven para poder evaluar cuánto daño existe a nivel cardíaco y veíamos que si la T progresaba va a existir mucho daño a nivel del corazón derecho. Entonces nosotros debemos evaluar las troponinas, principalmente la troponina T, que tiene una alta sensibilidad. Es decir, que si el paciente presenta menos de 14 picomoles por mililitro, no presenta un daño cardíaco significativo. En este también se debe hacer un ajuste para la edad, donde a los pacientes menores de 75 años se toma una troponina como límite de 14 picomoles, pero a un paciente de más de 75 años se toma una troponina de 45 picomoles. El eco también nos sirve para poder observar cómo se encuentra principalmente el corazón derecho, si hay un agrandamiento del ventrículo, si hay un desplazamiento de la pared interventricular hacia la izquierda, al igual que si existe un daño en la válvula tricúspide, nos va a servir mucho este eco para poder observar esas patologías. Y también tenemos el PESI, que es la escala de gravedad de la embolia pulmonar, para poder observar el pronóstico, es decir, el riesgo de muerte que existe después de 30 días. Y en este también se toma en cuenta diversos apartados, desde la edad, el sexo, si hay cáncer, hay insuficiencia, al igual que la frecuencia cardíaca, que vemos como hay una alteración, está mayor de 110, y una presión sistólica, hay una hipotensión, menos de 100. Vemos como también hay una frecuencia respiratoria alterada, una frecuencia, vamos a tener una taquipnea, la temperatura va a ser mayor a 36 grados centígrados, un estado mental alterado. Todo esto nos va a servir para nosotros poder valorar y pronosticar al paciente cuál es el riesgo de muerte después de 30 días. Y vemos como en la clase 1 el paciente tiene un riesgo muy bajo de 0 a 1.6, en clase 2 de 1.7 a 3.5 y así sucesivamente hasta la clase 5, donde presenta un riesgo de muerte muy alto del 10 al 24%. Ya. Y aquí podemos ver como la clasificación de la gravedad de la embolia pulmonar y riesgo de muerte precoz. Vemos como si ya solo con el hecho de presentar inestabilidad hemodinámica, con esa hipotensión, con ese aumento de la frecuencia cardíaca, todo eso es una alteración hemodinámica y ya con haber eso ya nos da un riesgo alto de morbimortalidad, al igual que parámetros clínicos como en la clase de la clase 1 a la clase antes de la clase 3 va a presentar un riesgo intermedio y así sucesivamente hasta las concentraciones de las troponinas cardíacas. ¿Tienen clases, doctores? A las 6. No, doc. Entonces que termine nomás. Sí, doc, porque estamos ya con los temas, o sea, ya justos para cada semana. Bueno. Siga, doctor. Ya.
Entonces, continuando con el tratamiento, ya recordando igual toda la fisiopatología, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar la ventilación y también restaurar la hemodinámica. Entonces esto se va a dar tanto, se puede dar con volumen como también pero bueno, eso es en casos que ya les voy a explicar, y también la anticoagulación y la reperfusión para que se dé la lisis de ese trombo o la retirada. Entonces, aquí para darles un panorama inicial, en la asistencia hemodinámica y respiratoria, se da la administración de oxígeno y la ventilación cuando el paciente tiene una saturación de oxígeno menor al 90%. Aquí nosotros tenemos que considerar que cuando se permanece con una desaturación grave o una hipoxemia grave, tenemos que pensar en que hay la presencia de un cortocircuito de derecha a izquierda, que quiere decir que puede haber un foramen oval o una comunicación interauricular. Entonces esto va a hacer que no mejore la saturación de oxígeno con la ventilación que le vamos a dar. Además, y aquí hay diferentes medios de ventilación como la cánula, que es una ventilación no invasiva, y la ventilación invasiva, que viene a ser con una ventilación de presión positiva o una intubación. Entonces, ya les voy a explicar luego unas consideraciones que hay que tener ahí. En cambio, también se puede dar un tratamiento farmacológico de la insuficiencia ventricular, sobre todo para evitar este shock circulatorio. También se da soporte vital en la parada cardíaca. Puede que se dé esto, y lo que se debería hacer aquí es que se da un tratamiento trombolítico inmediato y también se hace una reanimación cardiorrespiratoria de 60 a 90 minutos. De ahí, respecto ya a la parte del trombo en sí, se va a dar anticoagulación inicial, y aquí hay varios opciones, como es la anticoagulación parenteral con la heparina de bajo peso molecular ajustada al peso, el Fondaparinux y la heparina no fraccionada. En los anticoagulantes orales no dependientes de la vitamina K están aquellos que inhiben directamente a factores como la trombina, que es el dabigatran, y el factor 10 activado, que es el apixaban, el edoxaban y el rivaroxaban. Y los antagonistas de la vitamina K va a ser la warfarina a dosis de menos de 10 miligramos. También se tiene que dar un tratamiento de reperfusión, que aquí ya quiere decir es la lisis o la retirada total del trombo, que puede ser por medidas farmacológicas como por quirúrgicas o intervenciones. Entonces aquí va a haber la trombólisis sistémica por medio de fármacos, que va a tener beneficios sobre todo dentro de las primeras 48 horas. El tratamiento percutáneo dirigido por catéter, que es menos invasiva que una embolectomía quirúrgica. Ya. Uy. Ya, entonces dentro de la asistencia, y a ver, dentro de la asistencia hemodinámica, ay, no sé por qué se mueve tanto. A ver. Ya, ahí. ¿O le puedes pasar tú, Juanito, por favor? Ya. Dentro de la asistencia hemodinámica y respiratoria, aquí podemos ver la cánula, que se da por flujo. Aquí hay aquí en sí ya va a ser la ventilación a presión positiva con esta máscara. Y aquí también hay que tener en cuenta, la intubación, que por lo general nosotros tenemos que tener en cuenta que de primera
y la primera indicación va a ser con la cánula, porque cuando ya se toman medidas más invasivas, por lo general a veces hay que anestesiar al paciente y esto va a empeorar la hipotensión, que ya de por sí es un síntoma que ocurre dentro de del cuadro clínico. Entonces hay que evitar la ventilación no invasiva, la ventilación invasiva en lo posible. Dentro de la asistencia hemodinámica y respiratoria, para la insuficiencia ventricular derecha, bueno, aquí vemos que debe haber una optimización del volumen y, bueno, se puede dar una administración con precaución, una carga de fluidos de salinos o lactato de Ringer a menos de 500 ml durante 15 a 20 minutos. Aquí se debe considerar cuando el paciente tiene una presión venosa central normal baja debido a que hay una hipovolemia concomitante. Debemos tener cuidado con esto porque si tenemos, aparte de la postcarga que ya está muy aumentada, si le aumentamos la precarga, esto va a hacer que se dilate excesivamente el ventrículo derecho y va a empeorar en sí todo su gasto cardíaco. También se pueden administrar vasopresores de agentes ionotrópicos como la norepinefrina a 0,2 o 1,0 microgramos por kilogramo por minuto. En sí, esto va a ser para tratar de aumentar en sí la presión arterial sistémica. Pero bueno, hay que tener un poquito de cuidado porque está la presión arterial pulmonar alta. Entonces, y también con estas propiedades ionotrópicas, entonces se va a aumentar la fuerza de contracción del ventrículo derecho. Entonces va a promover en sí que se restaure este gradiente de perfusión coronaria para que haya un retorno hacia el ventrículo izquierdo, entonces pueda luego enviar de manera sistémica la sangre. Y como dentro de las advertencias es que una vasoconstricción excesiva puede empeorar esta perfusión tisular. Otra alternativa es la dobutamina a 2,20 microgramos por kilogramo minuto y tiene, bueno, las mismas propiedades que la norepinefrina. Y también puede agravar la hipotensión arterial cuando se usa solo sin un vasopresor. Y también puede agravar la arritmia. También se menciona que puede haber un soporte circulatorio mecánico, pero esto ya se tiene que dar cuando hay una tromboembolia pulmonar de riesgo muy alto. Y aparte de esto puede haber un colapso circulatorio o una parada cardíaca. Entonces aquí se va a utilizar un oxigenador extracorpóreo de membrana. Pero hay que, y esto ayuda a dar un soporte rápido, pero pues tiene complicaciones porque debe tener un acceso venoso y pueden haber hemorragias cuando se acompaña igual de un tratamiento trombolítico que también se necesita aquí e infecciones. Entonces, y aparte de esto, esto va a ayudar en sí como un soporte para oxigenar la sangre, pero para quitar el trombo va a ser necesario que haya una embolectomía quirúrgica. Si no se hacen las dos técnicas juntas, no va a tener mucho beneficio esta oxigenador extracorpóreo de membrana. Ya. Regresale. Ya. Entonces, dentro de la anticoagulación, bueno, ahí veíamos que hay varias opciones. Hay la dosificación de heparina según su peso. Aquí se menciona que hay que administrar un bolo de 80 unidades y se debe infundir 18 unidades por kilogramo de peso por hora. Y aquí lo que hay que hacer es que 6 horas después, lo que siempre tenemos que medir cuando se utiliza una heparina no fraccionada, va a ser medir el tiempo de tromboplastina.
que esto en sí va a medir los factores 2 y 10, que son a los que se suele unir la heparina no fraccionada. Entonces, aquí hay que ver los segundos. Si es que está menos a 35, hay que repetir las 80 unidades por kilogramo y aumentar la velocidad de infusión a 4 unidades kilogramo hora. Y así tenemos que ir viendo a medida que según el tiempo, si es muy prolongado o no. Y si es mayor a 90, se debe suspender la infusión durante 1 hora y luego reducir a 3 unidades kilogramo hora. Y esto hay que ir observando también cada 6 horas según el esquema que se presentaba aquí. Ya. Y bueno, hay que ver las diferencias de los valores dentro del intervalo deseado, que menciona aquí que es de 46 a 70 segundos. Ya, respecto a las opciones sobre heparina de bajo peso molecular, aquí tenemos la dalteparina, que se da 100 unidades por kilogramo por vía subcutánea cada 12 horas o 200 unidades kilogramo una vez al día. La enoxaparina igual por 1 miligramo kilogramo por vía subcutánea cada 12 horas. Y la tinzaparina igual 175 unidades kilogramo por vía subcutánea una vez al día. Y otras opciones en sí son los anticoagulantes orales, que en la guía mencionaban no dependientes de la vitamina K, que son los inhibidores del factor 10 activado. Dentro de estos está el apixaban a 10 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 7 días. Y luego 5 miligramos por vía oral 2 veces al día. El edoxaban a 60 miligramos por vía oral 1 vez al día. Y hay que ver la creatinina. Y el rivaroxaban 15 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 21 días. Y también se considera al inhibidor del factor 2 activado, que es la trombina, el dabigatran 15 miligramos por vía oral 2 veces al día. Esas son las dosis que recomiendan. Y le sigues, por favor. Bueno, ya, y dentro del tratamiento de reperfusión en sí son dentro de los fármacos, el tratamiento trombolítico, el principal que se debe usar es el activador del plasminógeno tisular recombinante, que se recomienda 100 miligramos durante 2 horas, o 0,6 miligramos por kilogramo durante 15 minutos, considerando la dosis máxima 50 miligramos. También otras recomendaciones es la streptocinasa a 250.000 unidades internacionales como dosis de carga durante 30 minutos, seguido de 100.000 unidades durante 12 a 24 horas. Y un régimen acelerado de 1,5 millones de unidades durante 2 horas. O la urosinasa en la dosificación que hay aquí. Algo importante que hay que considerar son las contraindicaciones de la fibrinolisis, porque hay contraindicaciones absolutas y relativas. Entonces, dentro de las absolutas está una historia de ictus hemorrágico, ictus isquémico en los 6 meses anteriores, neoplasma en el sistema nervioso central, o traumatismos importantes, cirugía, traumatismo craneal, diátesis hemorrágica o una hemorragia activa, porque hay que considerar que hay un riesgo muy elevado de hemorragia intracraneal si administramos estos fármacos. Y hay otras relativas respecto al accidente isquémico transitorio a los 6 meses, la anticoagulación oral, embarazo, reanimación traumática, hipertensión refractaria, enfermedad hepática avanzada, endocarditis infecciosa y la úlcera péptica activa. Entonces, este es el tratamiento trombolítico. Hay otras intervenciones quirúrgicas que es por el tratamiento de perfusión
subcutánea por catéter, que aquí lo que se hace es la fragmentación mecánica del émbolo, que puede darse de esta manera o también por ultrasonografía. Y aquí se puede también ubicar de manera local un trombolítico. También hay otra, regresa Leonita, solo por favor. Y también hay la embolectomía, que en este caso viene a ser que se hace un bypass cardiovascular, quiere decir que separa la función del corazón y el pulmón y se va a hacer una incisión en las arterias pulmonares comprometidas y se extrae este émbolo. Se ha visto que este es incluso más efectivo que solamente una terapia trombolítica porque puede haber una reincidencia de la formación de este trombo. Entonces es mejor su extracción. Ya, y se mencionaba sobre los filtros de la vena cava, que esto se da en lo que mencionaba el doctor, cuando nosotros siempre tenemos que asociar que hay una tromboembolia pulmonar con una trombosis venosa profunda. Entonces aquí se ubica esto vía catéter en la vena cava para evitar que nuevos trombos que se forman en el área de las piernas viajen hacia el pulmón y vuelvan a ocasionar todo el cuadro clínico que ya se presentó. Entonces ahí se utilizan estos. Y bueno, otras indicaciones para son pacientes que tienen esta tromboembolia pulmonar, que no pueden usar esta anticoagulación, y también una recurrencia tromboembolítica a pesar de una anticoagulación adecuada. Y ya. Y para finalizar, se mencionaba que todo esto que les mencioné sobre todo de la anticoagulación y las técnicas de perfusión, hay que decidir qué utilizar dependiendo de cuál es el riesgo de la tromboembolia pulmonar. Entonces, si es de alto riesgo o masiva, va a ser cuando hay un shock cardiogénico o hipotensión arterial, es decir, que la presión arterial sistémica está menor a 90 milímetros de mercurio. Entonces, aquí el tratamiento va a ser una trombolisis sistémica en dosis completas y hay que ingresarle a la unidad de vigilancia intensiva. Y dentro de las contraindicaciones para este tratamiento, ahí se va a usar una embolectomía quirúrgica o percutánea. Y si es que hay una contraindicación de trombolisis en dosis completa, se tiene que usar dosis reducidas o trombolisis local únicamente, como se hace en la técnica de embolectomía percutánea. Cuando hay una tromboembolisis de riesgo intermedio o submasiva, aquí vamos a ver que la presión arterial sistémica es mayor a 90 milímetros de mercurio. Y aquí se puede ver la ecocardiografía, la dilatación del ventrículo derecho. Igual se utiliza la anticoagulación convencional y también la vigilancia hospitalaria y también trombolíticos. Y aquí, o sea, en estos, bueno, el de bajo riesgo o no invasiva igualmente van a tener una presión mayor de 90 milímetros de mercurio. Y va a tener igual que recibir anticoagulación, tratamiento trombolítico, pero en estos dos se puede poner el filtro de la vena cava inferior porque en sí es como que un cuadro reciente y que no es tan, o sea, no requiere una intervención sumamente urgente y aquí va a evitarse sobre todo las recidivas, entonces aquí se puede emplear el filtro de esta vena cava inferior. Eso es todo, gracias. Ya, y para finalizar y para resumir todo, algo que nosotros queremos que tengan en cuenta es cómo actuar ante una persona que nos llegue a nuestro centro de atención primaria con este tipo de patología. Y es que, como vieron, es una patología frecuente que se puede presentar por diferentes factores predisponentes. Entonces, como para resumir e integrar todo, nosotros tenemos una sospecha clínica en una población general sin que exista un shock ni una hipotensión. Nosotros, obviamente, el paciente va a venir con disnea, va a venir
hipotensión, con aumento de la frecuencia cardíaca. Eso nos da cierta sospecha clínica de que existe TEP. Entonces nosotros pedimos una radiografía de tórax, podemos pedir un electrocardiograma, una gasometría y evaluamos cada una de estas. En la radiografía, como vimos, existía el signo de Westermarck o la joroba de Hampton. En la electrocardiografía existía la taquicardia sinusal, al igual que existía S1, Q3, T3, esas características. Y en la gasometría, esa hipoxia, esa hipocapnia. Entonces, si persiste la sospecha clínica de TEP, nosotros hacemos una valoración, hacemos el pretest con todos los factores de riesgo. Si el factor de riesgo es bajo, nosotros vamos a medir el dímero D o tomamos los criterios de exclusión y de una vez descartamos de que se trate de TEP. Pero si hacemos la medición de dímero D, vemos si es negativo o si es positivo. Si es negativo, no damos ningún tipo de tratamiento de coagulación. Si es positivo, nosotros debemos seguir investigando y hacemos una angiotomografía. En el caso de tener una probabilidad intermedia, nosotros también hacemos un dímero D de alta sensibilidad, en este caso con ELISA, y si da positivo, seguimos haciendo la angiotomografía. Si la probabilidad es alta con las tablas que les presentamos anteriormente, la probabilidad es alta, nosotros no lo pensamos dos veces y mandamos a hacer rápidamente una angiotomografía a este paciente. La angiotomografía nos va a arrojar 3 resultados. Si da negativa y el resultado del dímero D es positivo, nosotros debemos seguir investigando porque se puede tratar de otra patología de la coagulación. Puede dar una patología no concluyente por esa sensibilidad y especificidad, pero si da positiva, nosotros confirmaríamos con un 100% de certeza de que se trataría de una TEP y nosotros procedemos a dar la anticoagulación para poder salvar la vida del paciente. Aquí hay diferentes escalas que se pueden hacer en caso de que el paciente presente un shock y una hipotensión que se va a dar en hospitales de referencia. No lo haríamos nosotros, sino ya lo haría un especialista, pero este es el algoritmo que deben seguir. Y al igual que existe un algoritmo, si los pacientes presentan contraindicación al medio de contraste yodado o contraindicación a la tomografía computarizada, que igual requieren un mayor criterios. Y gracias, eso sería todo. Bueno, a ver, entonces, bueno, trataron incluso a los pacientes ya de UCI también ustedes. Está bien. Lo importante de toda esta cuestión, una pregunta, solo con esta pregunta terminamos. Si ustedes tienen un paciente con disnea súbita, tienen edema de miembros inferiores, disnea súbita, edema de miembros inferiores, antecedentes de estar encamado por cirugía de cadera durante una semana y presenta disnea súbita, ¿no? Ustedes sospechan por la disnea súbita posiblemente una TEF y envían a hacer un dímero D. El dímero D le sale en 300 nanogramos se expresa, ¿no? Nanogramos se expresa el dímero D. Usted confirma, usted no puede descartar, mejor dicho. Usted descarta completamente o no puede descartar una tromboembolia pulmonar. Si el dímero D, como el límite tope era 500, en este caso está menos de 500, no podemos descartar porque existen signos clínicos de una trombosis venosa profunda con ese edema de miembros inferiores, y entonces nosotros no podríamos descartar de una tromboembolia pulmonar porque la trombosis venosa profunda puede progresar a tromboembolia pulmonar
Y igual son criterios que dan ya de por sí a un paciente un alto riesgo. Entonces, con el dímero D simple no podemos descartar. Como dijo mi profesor, muy bien, tiene 0, dice. A ver, doctores, solo pónganse a razonar esto. Usted mismo, doctor, ¿qué dijo? ¿De dónde proviene el dímero D? El dímero D proviene de la fibrolisis. Abra la pantalla, por favor. Deje de compartir. Ya. Quiero que prendan todas las cámaras, si no, algunos ya han estado dormidos ya. Ya se han ido a merendar también algunos doctores. Se han ido a la Vicentina, se han ido a comer unas tripas de la Vicentina, han regresado y alcanzaron a la final. Bueno, verán, doctores, la pregunta es, ¿tienen un paciente con antecedentes quirúrgicos ya de 1 semana por fractura de cadera? De pronto comienza con disnea súbita y tiene edema de miembros inferiores. Ustedes dicen por el antecedente quirúrgico, probablemente se trata de una TEF por la disnea súbita. Le mandan a hacer un dímero D y salen 300. La pregunta es, ¿con esto descartan o no pueden descartar una tromboembolia pulmonar? Entonces el doctor Juan Patricio nos iba a decir, ¿de dónde proviene el dímero D? Ya, el dímero D proviene de la fibrolisis que se da de manera natural para poder destruir los trombos y los émbolos. Entonces la fibrina, gracias a la plasmina, se va a desintegrar y uno de esos factores Componentes. de esos componentes de la desintegración es el dímero D. Perfecto. Es decir, se originó el dímero D a partir de la destrucción, en definitiva, de un coágulo, ¿no es cierto? Entonces, si los valores del dímero D se encuentran normales, ¿se confirmará o no se confirmará la existencia de un trombo? Es menos probable que exista un trombo porque el dímero D está bajo, lo cual nos da a entender que no se está haciendo esa fibrolisis. Exactamente, doctores. Cuando ustedes tengan un dímero D negativo, por nada del mundo, sospechen en una TEF o una trombosis venosa o en cualquier coágulo que haya en alguna parte. Porque el dímero D es el producto de la degradación del coágulo, de la trombina, ¿no es cierto? Como usted mismo dice. Si es que no existe degradación de un coágulo, ¿de dónde? No tiene por qué aparecer un dímero D. Y si no existe dímero D, es que no hay coágulo. Y si no hay coágulo, es que no hay trombosis venosa profunda y no hay TEF. ¿No es cierto? Entonces, doctores, si ustedes tienen un dímero D negativo, descarten por completo que haya un trombo en cualquier parte. Si es que los valores del dímero D dan por arriba de los valores normales, entonces ahí sí usted no puede descartar que se trate de una trombosis. Tuvimos el caso de una paciente de 82 años de edad que fue operada por fractura de cadera, tercio medio de fémur. Ya le pusieron un clavo endomedular. A las 24 horas comenzó a presentar disnea súbita de saturación. Edema de miembros inferiores. Cuando el edema de miembros inferiores sea bilateral, también hay que dudar que se trate de una trombosis venosa. Generalmente las trombosis venosas son unilaterales. ¿Sí? Entonces, esta paciente le mandé a hacer un dímero D. Me salió dímero D de 6,000. 6,000 de dímero D. Con eso dije, diagnosticado la tromboembolia pulmonar. Le mandamos a hacer un eco venoso negativo. No había. Le mandamos a hacer un angiotac
negativo, no hubo. Negativo para tromboembolia pulmonar, negativo para trombosis venosa profunda. Ese dímero D fue producto de la cirugía, de la manipulación que existe de los vasos sanguíneos y todo eso. Entonces ahí se activa la cascada de la coagulación y se eleva el dímero D. Entonces, doctores, esta paciente que les menciono nunca tuvo tromboembolia pulmonar, ni siquiera trombosis venosa profunda. ¿Sí? Entonces, doctores, hay que jugar con estas situaciones. No hay que descartar completamente cuando haya dímero D elevado, pero tampoco hay que confirmarlo, porque como este caso de esta paciente, 6.000 de dímero D, no tuvo trombosis. ¿Sí? Pero cuando tengan un dímero D negativo, eso es 100% seguro que no tiene ningún coágulo en ninguna parte del cuerpo. Eso sí, denle por hecho, porque eso está publicado en todos los artículos del mundo. Sí, todos los artículos del mundo están publicados que un dímero D negativo es igual a 0 trombos. ¿De acuerdo? Doctor, ¿y qué tuvo la paciente? ¿Qué tuvo la paciente? Esta paciente lo que tuvo es un problema pulmonar, es decir, estuvo desarrollando una neumonía. Estuvo haciendo una neumonía. Esta paciente, en las primeras radiografías que le hicimos, no aparecía nada. Después de 48 horas, comenzó ya a aparecer las consolidaciones basales. Es lo que tuvo la señora, una neumonía nosocomial. Por eso desaturó, por eso estuvo taquicárdica, taquipneica. Pero el dímero D fue consecuencia de la cirugía, de la manipulación, como hacen cortes, cortan vasos sanguíneos, tejidos y todas esas cuestiones y están manipulando. Entonces, por esa situación, el dímero D se eleva bastantísimo. Pero nunca hizo trombos. ¿De acuerdo, doctores? Gracias, doctor. Bueno, doctores, tengo que ir a atender un paciente. Por favor, sí, sí, doctora. En el caso de los anticonceptivos como factor de riesgo para trombosis, sé que tiene que ver con los estrógenos, pero tal vez la dosis que tiene el anticonceptivo de estrógeno influye o en cualquier dosis de estos hay ese riesgo elevado. Cualquier dosis, pero tiene que existir predisposición. Porque hay muchísimas mujeres que se cuidan con anticonceptivos orales y no todas desarrollan trombosis. Pero por ahí hay alguien que desarrolla trombosis por predisposición. No depende de la dosis, doctora. Es así como la aspirina. Usted se toma, las tabletas vienen de 100 miligramos, de 375, de 500 miligramos de aspirinas. Si se toma 1 miligramo de aspirina, eso neutraliza todas las plaquetas. Es lo mismo que tomarse 500 miligramos. Neutraliza todas las plaquetas como antiagregantes plaquetarios. Asimismo es la dosis de los anticonceptivos orales. No va a depender de la dosis para la formación de coágulos. Cualquier dosis puede provocar. Solo hace falta predisposición en las personas que ya tienen ese problema. Ya, gracias. Bueno, doctores, entonces nos vemos cuando el día jueves. Sí, doc, para el caso clínico. Ya les envío. Ya les envío un caso clínico bonito que tuve justamente de trombosis venosa profunda, para que vean la diferencia que existe de toda esa cuestión. Ahora me acuerdo el día jueves, recién me voy al hospital, doctor. Bueno, el día jueves a las 7 de la mañana me hacen acuerdo para sacar el caso clínico y enviarles a esa hora para que preparen. Eso lo iba a preguntar, doc, sí. Porque el caso clínico de fibrosis no... no están presentados todavía. No vemos aún. Ajá. Ya, entonces presentemos este jueves y el próximo presentamos de trombosis venosa. Ya, doc, y otra pregunta, ya desde el jueves pueden ir otra vez los grupos de rotación. Sí, envíe 2, no hay problema. Ya, doc, y tenía otra preguntita.
como ya he tocado una nueva ronda de rotación, no creo avancemos a rotar todo. Entonces solo queríamos preguntar con mis compañeros si podemos aumentar los grupos a 3 para ya avanzar al fin del semestre a rotar. No sé si es la posibilidad. A 3. A ver, envía 3 para ver cómo nos va. A ver si no Ya. nos pillan. A ver si no nos pillan por ahí. Desde la próxima semana que ya les voy a organizar igual. Ya, chévere. Ya, Muchas doctor. gracias. No hay problema. Ya, muchas gracias. Bueno, doctores, nos vemos entonces el jueves. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Le- Gracias, doctor.